Saludos mis queridos estudiantes, en esta ocasión traigo para ustedes pues un pequeño video que habla acerca de cómo citar adecuadamente y no plagiar en el intento. Pues la intención de este video es darles las bases para que ustedes puedan entregarme los trabajos que yo les voy dejando a lo largo de los cuatrimestres o semestres que estamos llevando juntos en este proceso de aprendizaje, ¿no? Para que ustedes puedan pues referenciar, citar apropiadamente y no caigamos justamente en el plagio. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Vamos a ver qué es el plagio, cómo evitarlo. Justamente para evitarlo tenemos opciones como la paráfrasis, las citas textuales y por último veremos los tips y recomendaciones que les doy pues para que sus trabajos cumplan con los criterios que deben cumplir ya en estos niveles. Bien. ¿Qué es el plagio? Como tal, plagiar lo define la Real Academia de la Lengua Española como el acto de copiar obras ajenas y hacerlas pasar por propias, ¿no? Literalmente es el llamado copy and paste que se da pues muy frecuentemente en estos tiempos, en donde podemos acceder a la información pues desde internet sin gran problema y hacer esta acción de copiar y pegar y no decir de quién estamos tomando esas ideas o esa redacción. El plagio académico, como tal, es la acción que realiza un estudiante cuando hace pasar por suyos los escritos o las ideas de otra persona, ¿no? Es decir, cuando me piden un trabajo de X tema, yo encuentro ese tema en internet, simplemente lo que hago es copiar y pegar y presento ese trabajo como si fuera mío. Eso es un plagio y es una práctica totalmente deshonesta. ¿Por qué los estudiantes hacen plagio? Bueno, pues les da miedo ser juzgados, ¿no? A veces hay deficiencias en la redacción, el estudiante va a pensar que el profesor le va a hacer demasiados señalamientos, ¿no? O bien no se organizó para hacer su trabajo como debía hacerlo en tiempo y forma y un día antes de entregarlo lo está haciendo y ya le dan las 4 de la mañana, ve que apenas va a la mitad y decide buscar algo parecido y copiar y pegar información, ¿no? También es por temor a dejar la zona de confort, de decir, bueno, efectivamente tengo problemas para redactar, tengo problemas con la ortografía y tengo que aprender a resolver esos problemas. Entonces, muchas veces el estudiante prefiere quedarse en esa zona de confort, de no aprender estos procesos adecuadamente y eso lo lleva a plagiar. Y por último, pues el miedo a reprobar, a no cubrir las expectativas del docente con el trabajo que va a entregar y pues prefiere buscar uno que ya esté hasta publicado y lo presenta como si fuera suyo. Bien, el problema del plagio, el mayor problema que tiene esta acción es que atenta contra el prestigio, en primer lugar del estudiante, porque obviamente cuando se detecta, pues es una muy mala imagen la que está dando ante el profesor y ante la institución, pero también atenta contra el prestigio del profesor porque da la idea de que se trata de un profesor que no revisa los trabajos o que no se da cuenta de estas situaciones y por supuesto contra el prestigio de la institución, porque entonces si se encuentran, como se han dado muchos casos, ¿no? Y a estudiantes que, bueno, se titularon con un trabajo de tesis en donde hubo plagio, inmediatamente el prestigio de la institución decae. Por eso, tanto las instituciones como los docentes cuidamos que esta práctica no se dé e incluso se establecen sanciones hacia el estudiante que la cometa porque justamente no es aceptada y pone en riesgo mucho del proceso educativo. Bien, ¿qué tipos de plagio tenemos? Plagios de clonación, mosaico, copiado y pegado, remix, búsqueda y reemplazo. Vamos a verlos con mayor detenimiento en este enlace que les incluí en la presentación, que por supuesto les voy a proporcionar en los grupos de WhatsApp que nosotros tenemos para comunicarnos. Vamos a ver esta página en donde nos ilustran de manera más puntual cómo son estos tipos de plagio. Está el plagio de clonación, en donde tal cual el estudiante pues ya se pirateó esto que vio ahí de un libro por completo y todo este texto en rosa ni siquiera es de él, sino que simplemente lo vio en otra fuente y decidió tal cual teclearlo, ¿no? El plagio de mosaico, que es donde el estudiante recurre a diversas fuentes y lo único que hace es copiar y pegar
la información para complementarla y hacerla pasar como suya. El plagio de copiado y pegado literalmente es el copy and paste, en donde incluye amplios pasajes de un texto de una única fuente sin modificarlos, ¿no? Que hasta se puede ver las referencias de esa fuente y que ni siquiera se tomó la molestia de quitarlas, ¿no? El plagio de remix, que me parece el peor, porque el estudiante aquí está plenamente consciente de que justamente está haciendo este robo de ideas, está pirateando tal cual la información de otras fuentes, y para que no parezca eso, incluye alguna redacción como si fuera suya, parafraseando lo que está diciendo esa fuente, pero también está metiendo fragmentos textuales, ¿no? El plagio de búsqueda y reemplazo, en donde lo único que hace el estudiante es cambiar las palabras y el orden de la información, pero no altera el contenido. Y entonces esto también implica que está tomando ideas de otro lado y las está haciendo pasar como suyas. Entonces ese es el gran problema, ¿no? Porque a final de cuentas todos estos plagios caen en eso, ¿no? En una práctica completamente deshonesta que debemos evitar. ¿Cuándo se comete un plagio? Bueno, pues cuando una persona escribe más de 4 palabras de una fuente impresa sin el uso de comillas y sin una referencia precisa a la fuente original en un trabajo que el autor presenta como su propia investigación y estudio, ¿no? Esto como tal es el plagio. Cuando ya me agarré más de 4 palabras y no estoy, yo no las redacté y no le estoy dando el crédito a la persona que sí lo hizo. Bien, ¿cómo evitar el plagio? Lo vamos a evitar con 3 opciones muy puntuales. Una es la cita textual, otra es la paráfrasis y otra la expresión de ideas propias. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada una de esas opciones. Las citas textuales son como tal la reproducción íntegra de un fragmento de texto, como el que podemos ver aquí resaltado en amarillo. Lo que está sin resaltar es mi redacción, y lo que está resaltado en amarillo es una cita textual que yo hice. Aquí podemos ver que la pongo entre comillas, como tal, todas las citas textuales cortas van entre comillas, ¿no? Y también entre paréntesis incluyo los siguientes datos: el primer apellido del autor, coma, el año de publicación, coma, y la página, y cierro el paréntesis. Ahora, hay 4 formas para hacer una cita textual según el formato APA. Citas textuales cortas con énfasis en el contenido, en donde nosotros ponemos primero el contenido y después los datos del autor, el año de publicación y la página. Las citas textuales que tienen énfasis en el autor, en donde empezamos mencionando al autor, ponemos el año de publicación de la obra que vamos a tomar la cita textual entre paréntesis, insertamos la cita textual y al final indicamos la página. Luego tenemos la cita textual centrada en el año. Aquí empezamos mencionando el año, después al autor, metemos la cita textual y al final la página. Y también hay citas textuales largas para cuando lo que vamos a retomar tiene más de 40 palabras. Lo que hacemos es escribirlas en un párrafo aparte y le damos un margen de 1,3 centímetros respecto del margen izquierdo. Aquí hay un ejemplo de una cita textual larga, ¿no? Está la redacción del autor, pone 2 puntos y aquí mete esa cita textual que tiene más de 40 palabras con ese margen de 1,3 centímetros respecto del texto que es el que está trabajando el autor, y al final incluye como tal la página de donde está tomando esto, porque es una cita que está centrada en el autor, ¿no? Bien. ¿Cómo hacer una paráfrasis? Parafrasear es redactar con nuestras propias palabras lo que hemos leído en un texto. Es como ir a ver una película y luego contársela a alguien que no la ha visto. Nosotros nos apropiamos muy bien de lo que hemos visto o de lo que hemos leído en el caso de un libro, lo interpretamos y como tal lo contamos, solo que aquí lo vamos a hacer de manera escrita. ¿Se debe citar cuando hacemos una paráfrasis? Sí, porque aunque empleamos nuestras palabras para hacerla, finalmente estamos retomando la idea de alguien más, es decir, estamos retomando un texto ajeno y por lo tanto hay que citar. ¿Cómo cito una paráfrasis? Bueno, esto implica incluir al apellido del autor y al año de la publicación. Y aquí vemos un ejemplo. Esta es mi redacción, estas son mis palabras y al final lo que hago es insertar entre paréntesis al apellido del autor y al año de publicación.
Para parafrasear se requiere haber comprendido muy bien el texto que hemos leído, tener claridad de qué es lo que vamos a decir, cómo lo estamos interpretando, y habilidades para redactar. Sobre estas habilidades ustedes pueden ver el video que les hice anteriormente acerca de cómo redactar textos académicos. Ejemplo de paráfrasis. Aquí tenemos una cita textual que yo tomo de un libro de un señor que se llama Fernando Savater. Incluyo el año, la página, está aquí la cita, entre comillas, ¿no? Y prácticamente lo que él está diciendo pues es que es preferible educar a no hacerlo, como es preferible pues a lo mejor vivir el amor a simplemente no vivirlo por miedo a que no funcione. Yo lo leí, lo comprendí muy bien y aquí hago mi paráfrasis. Estoy nombrando con mis propias palabras lo que dice el autor y al final lo que hago justamente es darle crédito, porque lo que estoy nombrando no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a él y tengo justamente que darle ese crédito por ello. Entonces pongo su apellido, entre paréntesis, coma, el año de publicación y ahí cierro la paráfrasis. Bien. Ahora, también está la opción de expresar nuestras propias ideas. Esto lo vamos a ver más, por ejemplo, en apartados como las conclusiones, aunque puede estar presente y de hecho debería estar presente en todo el texto, ¿no? Implica que nosotros hacemos un juicio de valor sobre lo que hemos leído, analizamos las ideas del autor, las cotejamos con nuestra experiencia y pensamos críticamente. Aquí vemos como ejemplo un fragmento de una nota a pie de página de mi tesis de maestría en donde pues estoy hablando de un desarrollo teórico y aquí justo en lo que vemos resaltado en amarillo es que yo me estoy pronunciando en contra de ese desarrollo teórico con base en mis propias ideas. Esto no lo vamos a encontrar en ningún libro, esto es mi pensamiento crítico y lo estoy expresando de manera escrita. Entonces también podemos echar mano de esto. Bien, ¿qué les recomiendo a la hora de citar y parafrasear? Seguir este esquema que es de un señor que se llama Gabriel Pérez Salazar, que es un diagrama de flujo en donde me dicen, estoy escribiendo una idea, es mi idea, ¿sí? Asumo la responsabilidad sobre ella, entonces no hago plagio. ¿Es mi idea? No, no es mi idea. ¿Le estoy dando crédito al autor? Sí, entonces no hay plagio. Pero si no le estoy dando crédito a la fuente original, como en este caso, entonces sí hay plagio. Apóyese también en la técnica de la asociación libre. Es como hacer una propia interpretación de lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo, de lo que estamos leyendo. Esto les ayudará a comprender los textos para poder interpretarlos antes de parafrasear. Como ejemplo les pongo este meme de Freud, ¿no? En donde ponen de broma en broma, te meten la paloma, ¿no? Y le dicen, Freud, no podemos poner eso. Ah, ok, entonces ponle todo chiste, en el fondo encubre una verdad. Es decir, esto mismo que está dicho aquí está renombrado en otras palabras y eso es una paráfrasis. Entonces apoyémonos en la técnica de asociación libre para ver qué nos sugiere la idea de un autor, pensar rápidamente con qué lo puedo yo asociar en función de mi experiencia personal. Antes de entregar sus trabajos, revísenlos, lean en voz alta su texto para detectar errores y también la información que no han citado adecuadamente, que no se les olvide poner las comillas. Verifiquen que todas las citas estén bien referenciadas al final del documento y consulten las rúbricas o listas de cotejo que yo les doy para que vayan supervisando que su trabajo cumple con todos esos puntos, porque justamente ahí voy diciendo cuál es la sanción por plagio, qué es lo que ustedes deben incluir en torno a las citas, etcétera. Bien, no hagan citas demasiado extensas porque esto da una idea de alguien que finalmente está tomando demasiado del trabajo de otra persona. Muestren únicamente lo esencial, es decir, el mensaje principal en las citas textuales que incorporen. En las citas textuales cortas, nunca empiecen un párrafo con esa cita textual. Insértenla en una redacción propia. Aquí, como podemos ver, esto es mi redacción, esta es la cita y con esta última redacción la estoy retomando como para darle énfasis. Esta es la mejor manera de insertar una cita textual. Y bueno, eso sería todo, mis queridos estudiantes. Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes. Y pues si tienen dudas, nos estamos comunicando en los grupos de WhatsApp para poderlas resolver. Muchísimas gracias.